comienza, como cada martes, nuestra sección Patrimonio. Damos ya la bienvenida en el plató de Córdoba TV a Antonio Moreno. Antonio, muy buenas tardes, bienvenido. Hola, Ángela, ¿qué tal? Bueno, Antonio, pues hemos esperado unas cuantas semanas tu regreso y estamos encantadísimos de que nos acompañes de nuevo, porque dejamos ese recorrido del cine rodado en Córdoba en un punto, como siempre, interesante, y pensando pues qué podría acontecer en lo sucesivo. Nos vamos acercando ya, y lo hemos comentado antes con nuestros compañeros fuera del directo, a, bueno, pues a la época más actual, y de hecho ya pues nos encuadramos en los 90. Efectivamente, estamos ya encarando la década de los 90, películas ya más modernas, más actuales, y que seguro que están ya en la memoria de los cordobeses. La película que vamos a ver ahora solamente tiene 2 escenas rodadas en Córdoba. Es la típica película que pasa prácticamente desapercibida, tanto el rodaje como incluso el estreno. En este caso, añado en que incluso el estreno, porque esta película no se estrenó en España. La película se titula El collar perdido de la paloma, a una producción entre Túnez, Italia y Francia. El título original en árabe no te lo voy a decir, lógicamente, y tiene 2 escenas muy interesantes rodadas en Córdoba. Una de ellas está hecha en Medina Zahara, en la ruina de Medina Zahara, y la otra escena está hecha ni más ni menos que en la mezquita. Aquí estamos viendo precisamente unas imágenes que corresponderían a ese segundo lugar, a esa segunda ubicación. Correcto. Hay además imágenes hermosísimas del mihrab de la mezquita y del bosque de columnas. Y ahora, bueno, vamos a ver también parte del Salón Rico de Medina Zahara y un poquito la alberca que tiene delante. Esta historia, bueno, os la cuento para que sepáis de qué va y por qué estamos aquí. El argumento de la película sería el siguiente. En la Andalucía del siglo XI, en el apogeo de la cultura árabe, un maestro enseña a su alumno, Hassan, el arte de la caligrafía árabe. El muchacho se encuentra un fragmento de un manuscrito perdido y decide ir en busca del resto, creyendo que una vez lo encuentre aprenderá los secretos del amor y de los 60 conceptos que en árabe describen sus infinitas facetas. Con la ayuda de Zin, que es el chavalín este que hemos visto en la mezquita, un pequeño mensajero entre amantes, se encuentra con la bella Aziz, princesa de Samarcanda. Mezclando su búsqueda entre el sueño y la realidad, Hassan se encuentra a sí mismo bajo el hechizo de la princesa de Samarcanda, cuyo retrato sobre la página ligeramente quemada de un libro celosamente guarda. El fanatismo, la lucha por el poder y la decadencia terminan por minar el jardín del paraíso lleno de secretos que alimenta el amor de los 2 jóvenes. Finalmente, Hassan comprende que una vida entera no le sería suficiente para aprender las muchas dimensiones del amor. Bueno, esto es una historia que va a caballo entre los cuentos de las mil y una noches, y la escena de la mezquita, digamos, corresponde a una escena un tanto onírica que tiene el chavalín, Zin, porque en su búsqueda, en la que mezclan realidad y ficción, este chaval pretende buscar un palacio. Entonces han elegido como palacio ni más ni menos que la mezquita, lo cual, bueno, a nosotros pues nos interesa y además bastante. Entonces las escenas las han situado en el bosque de columnas de la mezquita y en el mihrab. Desde luego el reto era grande, y además la idea muy sugerente, ¿verdad? Porque estamos ante una película que parte de uno de los tratados sobre el amor más importantes y más relevantes de la historia de la literatura, y sin duda una de las grandes obras, ¿no?, de la Edad Media. Efectivamente, nos referimos al collar de la paloma sobre el amado y el amor. Efectivamente, el realizador tunecino, bueno, el director, no sé si lo he dicho, Nacer Kemir, tiene una trilogía de este tipo de películas, concretamente le llaman la trilogía del desierto. Entonces la segunda trilogía, que es el caso que nos ocupa, pues mezcla, digamos, estos conceptos, ¿no? Coge este tratado y, digamos, le hace una especie de revisión muy particular, muy personal. Bueno, pues entonces necesita una visión un tanto palaciega, digamos, a los ojos de este chavalín, y luego necesita, bueno, el palacio de la princesa de Samarcanda. Entonces ubica
uno de estos palacios en la mezquita y el otro en la ruina de Medina Zahara. El tratamiento que le da a los rodajes aquí en Córdoba es muy respetuoso. Entonces, nos podemos dar por satisfechos del tratamiento que la productora le hizo a las localizaciones en Córdoba. No vaya a pensarse que por rodar en la mezquita o en Medina Zahara se iba a rodar cualquier cosa. Antonio, una vez más, pues además de obsequiarnos con tantísima información, con estas imágenes, esos fotogramas, esas instantáneas de los rodajes, nos traes un ejemplar, ¿verdad?, de la edición en DVD, Vaya. ¿verdad?, de esta película. Esta película, la edición en árabe. Claro, esta película, ya te digo, no se estrenó en España. Entonces la tuve que encontrar y al final la encontré. La productora es alemana, Trigon Films. Entonces, vuelvo a repetirte y vuelvo a insistir, Internet se convierte en una herramienta muy potente y muy interesante de búsqueda. Claro. La encontré, la película de la productora, la tenían a la venta y bueno, pues la compré. Lamentablemente, ya te digo, no está estrenada en España, la película está en árabe, con subtítulos en francés, en inglés, en árabe y en alemán. Y claro, a mí me cuesta trabajo seguirla por ese motivo. No te puedo dar el argumento en detalle porque se me hace muy complicado. Bueno, pues una recomendación desde aquí, ¿verdad?, ayudándonos de esos subtítulos en inglés, en francés, para las personas que tengan pues un mínimo conocimiento del idioma. Y por supuesto también, Antonio, también aconsejamos, igual que tú harías en su momento, volver a ese clásico, volver a esa obra de Aben Hazzam, a ese Collar de la Paloma, ese tratado en el cual pues bueno, nos damos cuenta y entendemos perfectamente por qué hay hasta 60 maneras, ¿verdad?, de decir la palabra amor en el idioma original, ¿no? Efectivamente, de eso parece ser que así, de eso también va el tratado. He traído la película porque no he encontrado material gráfico de ningún tipo, no he encontrado ni fotogramas, ni carteleras, ni nada. Y bueno, pues siendo lo único que tengo de la película, por lo menos traigo la película que se vea. Lo digo además por si alguien siente interés, que la puede encontrar en la página web de Trigon Films. Y vamos, que no recuerdo si eran baratos, eran 16 o 18 euros más los gastos de envío. La pueden tener en su casa. Eso sí, ya les digo que no está en español, que está en árabe con subtítulos en inglés, en francés y... Bueno, pues podemos también aprovechar, ¿verdad?, para seguir formándonos. Además es una maravillosa manera, por ejemplo, para aprender incluso directamente inglés o francés, nuestro diccionario a un lado e ir poquito a poco, ¿verdad?, desentrañando con esa guía, como decimos, que es la pieza literaria de base y que es muy fácil encontrar en ediciones anotadas, en ediciones incluso críticas en nuestro país, para recuperar pues esta película, esta propuesta fílmica que también decidió que sus pasos le llevaran en algún momento a su director y a su equipo hasta la ciudad de Córdoba y nada menos que hasta Medina Zahara y hasta la Mezquita Catedral. Vaya, si no me equivoco, si mal no recuerdo, creo que es la única película que tiene escenas en Medina Zahara. O sea, fíjate hasta qué punto saben aprovechar las productoras extranjeras, fíjate lo que saben aprovechar lo que tenemos. Me llama poderosísimamente la atención que una productora tunecina tuviera permiso del Cabildo para rodar dentro de la mezquita. Algo que efectivamente ha sido históricamente difícil, si no imposible. Vaya, es que se juntan además dos hechos bastante impensables a día de hoy, rodar en la mezquita y además por parte de una productora tunecina. O sea, se encuentran los dos malvados de cara de frente al obispo, bueno, en este caso al cabildo. Estaba pensando en intentar pensar si este rodaje sería posible hoy en día. Y la verdad es que no tengo respuesta. Hace unos meses te diría que no, que el rodaje sería imposible. Sin embargo, hace poco se publicó en prensa que el Cabildo estaba receptivo a los rodajes que se estaban realizando. No en vano, hace poco hemos tenido el rodaje de Éxodus en Almería, tenemos ya el rodaje de Juego de Tronos en Sevilla, de hecho incluso hace unos días pasaron por aquí. El otro día pasaron por aquí. En el Puente Romano. Y tenemos también el rodaje de otra superproducción también en Almería, Clavius,
Pero claro, estoy hablando de superproducciones, producciones en las que hay mucho dinero. Claro. Ya te digo, estos productores, estas productoras no se andan con menudeces a la hora no escatiman en presupuesto. Además, si nos fijamos en las fotografías que se publicaron en la prensa el otro día, el pequeño equipo que traían, que pusieron en el Puente Romano, no es precisamente un equipo barato. Para nada. Era todo tecnología digital. Incluía un dron, además, que estuvo pues filmando a ras de agua pues el curso fluvial de nuestro Guadalquivir, ¿no? Efectivamente, y además estaban rodando planos de recursos, o sea, planos que luego van a ser manipulados al 100% en postproducción a base de croma o de filtro, en fin, yo no entiendo mucho, pero son planos que van a ser troceados, pero que no escatiman en medios, no escatiman en presupuesto. Si tienen que traer drones, si tienen que traer cámaras digitales, si tienen que traer técnicos de última generación para rodar planos, pues no lo sé, que a lo mejor con 5 segundos, 10 segundos, 15, con que salgan en pantalla ya han hecho su trabajo. Entonces me llama muchísimo la atención que ahora es cuando el Cabildo se siente receptivo a los rodajes. Digo, anda, mira, antes no y ahora sí. En cualquier caso, lo celebramos y nos alegramos, porque como bien dicen, bueno, yo creo que el propio reparto, los propios actores son un reflejo del potencial que hay aquí, porque están absolutamente asombrados y deslumbrados por la belleza que se están encontrando aquí en el sur de España. Hombre, mundialmente conocida, pero quizá, Antonio, pues siempre, y además como cordobeses, perteneciendo a una ciudad de la categoría de esta, pues siempre con ese pellizco, ¿no?, de Córdoba debería tener más peso todavía del que tiene, ¿no? Hombre, sería fantástico que se diera a conocer, y además en este tipo de producciones. O sea, ya todos recordaremos, y también por la polémica que generó el rodaje del Reino de los Cielos, también precisamente de Ridley Scott, del 2005. Efectivamente, del que ya hablaremos más adelante, por su intención de rodar también dentro de la mezquita catedral, intención, bueno, permiso que le fue denegado. Y bueno, pues se tuvo que conformar con el Palacio de los Portocarreros en Palma del Río. Pues sí, si estas series o estas películas sirven de promoción o de trampolín para la promoción de la ciudad, bienvenidas sean, desde luego. No van a ser todos viajes a Escocia o a Nueva Zelanda o, no sé, o al desierto de Utah, por ponerte ejemplos cercanos. Si la gente de a pie normal, lo que es la audiencia de la HBO o la audiencia de este tipo de películas, de Clavius, de Exodus, etcétera, reconoce los paisajes y se siente atraído y quiere venir a ver dónde se ha hecho eso, porque de hecho ya existen paquetes turísticos que incluyen localizaciones de películas. Efectivamente. Lo interesante es tener o a productoras de renombre o a directores de renombre o una película que sea un boom o que sea un pelotazo. Por ejemplo, El Señor de los Anillos o la trilogía del Señor de los Anillos, las trilogías de la Guerra de la Galaxia, las trilogías de Harry Potter, películas que tienen una gran audiencia, muchísima audiencia. Y además, digamos, friki audiencia. Gente a lo mejor, turistas que no son tan turistas, sino viajeros que ven un paisaje y dicen, yo quiero ir ahí. Pues lo mismo, ese señor se paga un viaje a Nueva Zelanda, se puede pagar un viaje a Córdoba. Claro, Córdoba, sí. Almería, Sevilla. Y además el fenómeno ya está sucediendo, y de qué manera con Juego de Tronos. Todas esas localizaciones, luego en torno a ellas realmente el turismo mercado. Se ha enriquecido sobremanera, ¿no? Claro, aquí bueno, pues tenemos unas pequeñas tomas en el entorno del Puente Romano, tomas que además ni siquiera nos trajeron a los actores y además que son tomas de recursos. Bueno, pues ya está, si aparecen en la serie, quién sabe, a lo mejor algún día en un escenario en concreto, pues vemos allí nuestro pequeño puente romano, nuestro trozo de río que pasa por la ciudad, pues no lo sé, en una escena de batalla o de lo que sea, pues ya está, tenemos ese fotograma para que se quedará en nuestra retina. Ya pronto, ahora el estreno de Exodus está previsto para Navidad, si no me equivoco, para diciembre, que es cuando salen estas películas. Me imagino que Clavius también. Y bueno, pues tenemos el escenario almeriense, el desierto de Taberna, en fin.
tenemos muchísimos decorados por ver y por reconocer. Esto, claro, lamentablemente la tecnología no solo borra cosas que nos interesan, como es la antena de telefonía o la antena de televisión, son capaces de borrar la ciudad entera. Entonces, cada vez resulta más complicado reconocer los escenarios, los paisajes, etcétera. Pero bueno, pues cambiamos radicalmente, ¿verdad?, de contexto, de propuesta fílmica, también avanzamos unos cuantos años, ¿verdad?, y ya pues nos vamos a lanzar y a insertar en esa nueva década con Fugitivas de Miguel Hermoso, esta historia de una huida, ¿verdad?, al sur del sur, una road movie que nos habla pues no solo de traición, sino también sobre todo pues de esas inesperadas sorpresas que tiene la vida incluso en las situaciones más adversas, ¿no? Efectivamente, vamos a dar un salto, nos vamos a plantar en el año 2000 y llegamos al rodaje de Fugitivas de Miguel Hermoso. Esta es una producción de Maestranza Film, una productora sevillana, en producción también con Canal Sur Televisión, y vamos a ver una película, bueno, pues diría más allá que netamente española, netamente andaluza. Como tú bien has dicho, una road movie, porque la película empieza en Madrid y al final, pues bueno, pues va recorriendo media Andalucía para terminar en Jerez. Estamos viendo ya imágenes de esta road movie de Fugitivas, una película además pues muy cercana en el tiempo ya, ¿verdad?, apenas 15 años, del año 2000, en la que estamos viendo estas imágenes lógicamente esenciales, ¿no?, para entender un poco cuál es la peripecia vital de estos personajes que tienen un plan oculto, pero con uno de ellos que tiene otro plan oculto, ¿verdad? Sí, bueno, en esta película asistimos a un robo y una especie de persecución errónea, porque bueno, ahí están nuestras protagonistas, está Tony y una niña, digamos, se le pega como una lapa en una escena de persecución. Esas escenas concretamente están rodadas en Moriles y en Puente Genil. Son escenas que cuesta más trabajo reconocer porque esto ya no es el casco histórico, ya no es la sierra, no es Medina Zahara, en fin, son escenarios que cuestan un poquito más de trabajo. De eso está rodado en Puente Genil. De hecho, bueno, pues gente que conozco de Puente Genil recuerdan todavía el rodaje, cómo llegaron allí las cámaras, los peliculeros, etcétera, etcétera, precisamente para rodar estas escenas de acción, ¿no? Bueno, estas escenas están hechas con dobles, con especialistas conductores, quería decir. No son escenas de violencia, de golpes, de lucha, etcétera, son especialistas que van en coche. Ahí tenemos la vieja fábrica de harina de Nuestra Señora del Carmen de Puente Genil, eso creo que está totalmente reformado ahora, creo que lo han convertido en un hotel, y esa es la estación de Puente Genil, ¿vale? Bueno, hay lugares que son fáciles de reconocer, bueno, allí tenemos aquella chimenea, la estación, etcétera. De hecho, ahora, si nos fijamos con atención, veremos el rótulo de la estación de Puente Genil allí, en segundo plano. Y bueno, pues si quieres te cuento también un poquito del argumento de la película. Conocemos un poquito la historia de Tony, Juanjo, Maxi, Moco y esa niña, ¿verdad?, tan especial y con la que Tony al principio pues como que no termina de entenderse, ¿no? Efectivamente, mientras vemos escenas también en la estación, en la antigua fábrica, te cuento un poco el argumento. Tony, de 24 años, pretende ocultar bajo su expresión adusta y su duro atuendo de su dulzura, sus ojos rasgados y sus atractivas curvas de su cuerpo de mujer. Se crió en un pueblo del interior de Cataluña, aunque ahora vive en Madrid. Tiene un novio, Juanjo, y dos colegas, una pareja curiosa, desquiciada, casi cómica, formada por Maxi, un obseso de las artes marciales, y Moco, un yonki terminal. Aquí un pequeño paréntesis, porque el papel de Moco lo interpreta el recientemente fallecido Roberto Cairo. Efectivamente, nos dejaba Roberto Cairo, pues... Sí. Este salía en la serie Cuéntame. Cuéntame, ¿verdad? Efectivamente, un cáncer se llevaba con apenas 50 años a Roberto Cairo. Sí. Pues fíjate, este señor participó en el rodaje de Fugitiva aquí en Córdoba en el año 2000. Bien, juntos realizan un atraco en un despacho de lotería de Madrid, pero Juanjo tiene un plan. Su hermana, prostituta,
le ha pedido que se lleve a su hija Laura, de 7 años, junto a su padre, un incierto cantador de flamenco que vive en Andalucía. Juanjo convence a Tony para traicionar a los otros dos y huir con el botín utilizando a la niña como tapadera. Al poco de iniciar el viaje, Tony es engañada por su novio, quien se fuma con el dinero, abandonándola en un sombrío mesón de carretera junto a aquella niña extraña y reservada. Max y Moco, enloquecidos de rabia, las persiguen. Claro, esta es la confusión de la que yo te hablaba, la policía también. Y para Tony y Laura, que se detectan en su desamparo, se inicia un delirante y vertiginoso viaje por el sur en el que ambas, errantes, acosadas, luchando desesperadamente por sobrevivir a la amenaza, entre un paisaje y unas gentes desconocidos para ellas, encontrarán finalmente cuando lleguen exhaustas a la lejana orilla al sur del sur, la luz acogedora que surge de una inesperada amistad. Bien, estoy casi un poco desvelando el final de la película, porque la película termina en Jerez, precisamente en la casa, no sé si era de la tía o de la abuela de la niña, que las acoge como si fuesen, bueno, pues su hija y su nieta. Pues una huida con un único objetivo, como nos dice la propia promoción de la película, volver a empezar. Nos has traído en esta ocasión un completo programa, ¿verdad?, en el que incluye, bueno, ya podemos hacer, ¿verdad?, el cotejo, la comparación con aquellos de hace décadas que también nos traías, aquellas reliquias, ahora evidentemente con otros medios, ¿verdad?, pero se mantienen, ¿no?, las características de aquellos programas de mano más embrionarios, más antiguos, la sinopsis, algunos trazos de los diferentes personajes, imágenes del film, que evidentemente ya pues a estas alturas, ¿verdad?, en el 2000, pues con una magnífica impresión y resolución. Nos hablan además de la banda sonora, ¿verdad? Niña Pastori participa en ella, incluso tiene un pequeño papel en la película, y de, bueno, todas las razones que nos llevan a tener que ver Fugitivas. Una vez más, este tipo de programas no son solo informativos, sino que también, evidentemente, pues quieren ser un escaparate de las bondades de este film, ¿no? Claro, a medida que avanzamos en el tiempo, las productoras se preocupan más y mejor por vender su producto, en este caso las películas. Antiguamente era a base de carteles y programas de mano, simple, con publicidad y tal, pero fíjate que en qué nivel estamos encontrando ya a medida que va pasando el tiempo, que son libretos o incluso pequeños libros, pequeñas obritas de arte en el que se nos describe con todo lujo de detalle la producción de la película, la postproducción, en fin, muchísimos detalles que la productora no quiere que se queden atrás, que la gente los capte rápidamente. Uno de ellos es la inclusión de Niña Pastori, no solamente en un pequeño papel que tiene, además bastante curioso, en un mesón allí en Jerez de la Frontera, sino además incluyéndola en la propia banda sonora original de la película. Banda sonora que además tengo en casa, lo que pasa es que ya me parecía excesivo traerme el disco, pero una banda sonora fantástica. Ya te digo, fíjate cómo las productoras vuelven a acudir al flamenco como sinónimo de calidad. Entonces, bueno, la Niña Pastori tiene un pequeño número en la película y luego de fondo escuchamos también, bueno, mucho cante, mucha guitarra, sinónimo de calidad. También hay un papel genial de Juan Diego, en este mismo mesón donde se desarrolla un poco la acción, genial, un papel, bueno, que le viene como anillo al dedo. Y sí, bueno, ya te digo, fíjate que en la anterior película no encontré ningún material, pero en esta hay muchísimo material. Entonces, bueno, pues me compré el pequeño libro ese de una especie de promoción del estreno, porque tiene mucha información, está muy bien hecho, es muy bonito. Y bueno, pues estas cosas pues gustan, a nosotros los coleccionistas pues gustamos de guardar, desde luego. Efectivamente, de la productora de Solas, y Nadie conoce a nadie. Bueno, y además hemos de decir que siendo una ventana, ¿no? Antes hablábamos de esas ventajas y de cómo habían cambiado las cosas, ¿no? Y de cómo se podían utilizar como aliadas estos materiales, ¿verdad? Como aliados. Como decimos, esta publicación nos lleva a esa página web, fugitivas.net, a través de la cual pues encontramos todo un despliegue de información sobre la película, sobre su director, sobre su producción, ese equipo técnico, el artístico. En fin, Antonio, a lo largo de este recorrido nos estamos percatando no solo de una sociedad que también ha ido
creciendo a la vez que lo ha ido haciendo el cine, sino también de cómo el cine pues ha ido encontrando otros cauces para promocionarse y para llegar a los espectadores. Claro, por supuesto. O sea, fíjate, si antes teníamos los singles de los cantantes, luego pasamos al LP, ahora ya directamente pasamos al DVD, lógicamente, y al CD. O sea que material tenemos de sobra para lo que, si a alguien le gusta esta película en concreto, la banda sonora, o sea, tiene un amplio abanico de opciones para elegir lo que más le gusta para, bueno, pues para disfrutarlo primero en la sala de cine y luego, ¿no?, cómodamente en el salón de su casa. Que no se me olvide decirte, en la banda sonora participan Estopa, Niña Pastori, Vicente Amigo, Alejandro Sanz y José el Francés. O sea, fíjate qué nivel. Efectivamente, bueno, pues una magnífica excusa, ¿verdad?, para recuperar Fugitivas de Miguel Hermoso del año 2000. Antes decías que queda mucho material por delante y a nosotros también, ¿verdad? Nos restan muchas sesiones hablando de cine rodado en Córdoba, propuestas fílmicas que han decidido dirigir sus pasos, establecer como punto de destino único o como uno de ellos nuestra propia ciudad, su capital, su provincia. Así que, Antonio, seguiremos recorriendo estas localizaciones, estos espacios, seguiremos con esa cámara cinematográfica viendo a esta Córdoba que es de cine y que estamos descubriendo desde la temporada pasada gracias a ti. Por supuesto que sí, seguiremos y bueno, pues ya las películas que quedan, como te decía antes, son las que están en la memoria más reciente, son películas ya conocidas por todos nosotros. Vamos a ir enfilando esta recta final del año 2000. Y nos vamos a encontrar ya nada menos que con cineastas de la altura de Pedro Almodóvar, ¿no? Pedro Almodóvar, Lescaut, etcétera, etcétera. Incluso Franco Sefirelli. Efectivamente, o sea que todavía son muchos los instantes que podremos revivir, porque si bien es cierto que para los cordobeses, las cordobesas, es más fácil que nos hayamos acercado a estas películas ya habiendo conocido, ¿verdad?, la peripecia del rodaje, sabiendo que hay escenas que se ubican en nuestra ciudad. Para otros tantos, seguramente algunos de estos títulos les puedan proporcionar pues un poco ese reencuentro con la ciudad, pero desde este punto de vista, con este enfoque que nos procura el séptimo arte. Antonio, muchísimas gracias por haber estado hoy con nosotros y te esperamos en unas semanas tu regreso para que nuevamente nuestra sección Patrimonio pues se llene de celuloide y se llene de este cine fantástico que se ha acercado a la ciudad de Córdoba. Muchísimas gracias a vosotros, aquí estaré encantado. Muchísimas gracias.